Mi nombre es Yas Bustamante, les damos la bienvenida aquí al proyecto Arcus Foundation, el proyecto de cupo laboral trans, donde en esta ocasión tengo la oportunidad de presentar a la compañera Diva Cassandra. ¿Quién es Diva Cassandra? Diva Cassandra es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Baja California, Mexicali, con una especialización en cinematografía por el AMCI y el CUS de la UNAM y Columbia College de Hollywood, California. Estudió arte dramático independiente, ya sabemos por qué es bien dramática, ¿verdad? Por el arte dramático, lo estudió en el Teatro y Dirección Escena, en la UNAM y en el Centro de Educación Artística del CEA de Televisa, una chica Televisa. Tiene maestrías en estudios de género de la Universidad Autónoma de Nayarit y un diplomado de estudios de género en la Universidad de Guanajuato. Forma parte de la segunda generación nacional de liderazgos que lleva su nombre y ha sido ponente en varias organizaciones, foros e integrante en 2020 del foro Transformando de la Fundación Cuadros y Rostros, así como Mujer del Año 2022 ante el Senado de la República. Actualmente es coordinadora del proyecto Transfeminicidios para Casa de las Muñecas Tiresias con Kenia Cuevas, integrante del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, también allá está, y coordinadora de capacitación ante la Coalición Mexicana LGBTI+. También vende mole los domingos y de vez en cuando la pueden encontrar ahí por Nayarit, ya saben, ofreciendo la caricia. Pero bueno, ella es la compañera Diva Cassandra y le damos la bienvenida y adelante con tu ponencia, querida Diva. Muchas gracias, Jazz. Sí, vamos a ver si ya se puede ver la presentación y que me veo yo en la pantalla en el anclaje, pero no sé si estés compartiendo ya la presentación, no se ve. Mm, ahí va, a ver. Sí, muy bien. Entonces pasamos a la lámina 2. El nombre de esta ponencia es Derechos Humanos y Marcos Normativos Jurídicos con Perspectiva de Género. Y lo que les decía, de esa manera se organizan los seres humanos desde tiempos milenarios y ahorita en lo sucesivo vamos a ver un video en donde vamos a poder descubrir cómo ha sido la evolución de estos. Pero ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, el color de la piel, la religión, la lengua o cualquier otra condición. Los derechos humanos, por tal, son exigencias elementales que puede plantearse cualquier ser humano por el simple hecho de serlo y que tienen que ser satisfechas porque se refieren a necesidades básicas y su satisfacción es indispensable para que puedan desarrollarse como seres humanos en esa sociedad que les decía, en ese conjunto de todas las normas y creencias, y son derechos tan básicos que sin ellos resulta difícil llevar una vida digna. Por lo regular vamos a estar tocando muchos temas que ya fueron abordados por mi compañera Jazz, porque justamente, bueno, el autoempleo, lo que nos vino a platicar ahorita, pues abordó justamente todo lo que interseccionalmente a nosotras nos compete o lo que nos toca tangencialmente por ser mujeres, pero mujeres diversas. Entonces aquí vamos a ver a lo largo de esta ponencia el momento en el que llegamos entre los movimientos sociales para poder llegar a obtener la efectividad de estos derechos y que sean pues aplicables y que los veamos realmente, porque puede decirse que existen, pero no todas las veces en la práctica podemos acceder a ellos. Vivimos muchas barreras de acceso a los derechos básicos elementales.
Pasamos a la siguiente lámina, por favor. El artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todos los seres humanos nacen iguales en dignidad de derechos, es decir, que somos sujetas de ellos por el solo hecho de existir. Son innatos y son universales porque en cualquier parte del mundo son válidos para toda persona sin excepción alguna. Los derechos humanos forman parte del derecho internacional y esas leyes que protegen derechos civiles y políticos por un lado y por otro los derechos económicos, sociales y culturales, que son de la forma en la que se dividen los derechos humanos hoy en día. Los gobiernos deben proteger y garantizar su cumplimiento. Existe una corte penal institucional que envía misiones de paz con expertos independientes y altos comisionados ante crímenes de guerra, genocidios y crímenes de lesa humanidad. En la siguiente lámina, pasamos a la siguiente, vamos a ver que a partir de la Segunda Guerra Mundial, a consecuencia de la guerra, de las dos guerras, y sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia, las naciones tienen a bien reunirse en una organización que se llama la Organización de las Naciones Unidas y estaba conformada por 47 estados con sede en Ginebra, pero su Consejo de Seguridad radica en Nueva York y se constituye por la necesidad de establecer justos círculos de paz, y así el camino fue dando paso a lo que hoy conocemos como derechos humanos. Posteriormente, con la Carta Internacional de Derechos Humanos, una carta que se llama de San Francisco, después del Holocausto y después de haber vivido todo el nazismo de los campos de concentración y los crímenes internacionales, la segregación hacia personas discapacitadas, la cuestión de los crímenes de lesa humanidad y por ejemplo, en el franquismo, los gitanos y toda la exclusión que existe en todo esto. El día de hoy, la ONU actualmente está conformada por 193 estados que, como les decía, tienen sede en Nueva York, pero irónicamente, Estados Unidos no ha firmado varios de esos tratados. Por eso vemos tanta sangre derramada en el mundo y tanta violencia que a veces nos parece inexplicable. Pero tenemos que conocer todo lo que pasa para poder nosotras saber, por ejemplo, esta cuestión que nos comentaba la compañera al final de la otra ponencia, de qué hacer, qué rutas de actuación tomar para poder saber qué tienes que hacer para hacer valer tus derechos, ¿verdad? El 10 de diciembre de 1948 es el cumpleaños de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual queda estrictamente prohibida la discriminación. Esto ocurrió gracias a la esposa del presidente Franklin Roosevelt, en aquel entonces, Eleanor Roosevelt se llama esta señora, y desde entonces se dividieron en estas dos partes que les decía anteriormente, entre los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos civiles y políticos. De esas dos vertientes es que nacen y surgen los derechos humanos, que a lo largo de la historia han sido privilegio de las libertades civiles y la participación política. Y esta nación de derechos naturales, que antes así eran llamados, porque ahorita que veamos el video van a comprender cómo la ley natural de asociación y de poder llevar un orden, ¿verdad? Llevó a la gente, a los seres humanos a organizarse en la lucha por todo lo que ha sido el avance del camino hacia la igualdad y esas luchas contra las asimetrías del poder. Esas asimetrías de poder nos llevan a determinar que no es lo mismo tener autonomía que libertad.
Y vamos a ver también lo importante que fue a lo largo de todo este andamiaje, como nos decía Jazz, y de toda esta historia, cómo la historia se ha ido escribiendo de tal forma que hayamos logrado, por ejemplo, que la esclavitud sea erradicada, o más bien abolida, pero que irónicamente a la fecha vivimos un gran número de personas en esclavitud alrededor del mundo. La autonomía no se construye en solitario. Ser sujeto es formar parte de comunidades y tradiciones comunicativas. La autonomía se construye con otros, en esa interdependencia que les comentaba, de tal manera que el otro no sea visto como un medio, sino respetado como un fin. La libertad es obrar según la propia voluntad y la autonomía. Es ser capaz de darnos nuestras propias leyes, siendo así que el móvil ético de nuestros actos sea el deber y la justicia. La libertad es entonces la posibilidad de hacer lo que quieres hacer. Y la autonomía, a diferencia de la libertad, es la capacidad de hacerlo por ti misma. La siguiente, por favor, vamos a ver este video que nos va a dar un panorama de cómo han ido evolucionando los derechos humanos hasta llegar a lo que son el día de hoy y la diferencia justamente interracial e interseccional de cómo a veces no sabemos ni siquiera qué son los derechos humanos, aunque los vivamos, o muchas veces sientes que no has sido discriminada o que todo es miel sobre hojuelas, pero para nosotras las mujeres trans sobre todo es necesario conocer que justamente todo esto que veíamos anteriormente que nos lleva al autoempleo, al trabajo sexual, para que el trabajo sexual el día de mañana no sea considerado, como nos dijo Jazz, no es una cuestión que sea indigna, pero que no sea la única salida que tengamos para poder subsistir y cubrir nuestras necesidades. Vamos a ver, por favor, este video. Cierren sus micrófonos, por favor. Y volvemos en un instante, ya que se reproduzca. Les pido una disculpa por todos los problemas técnicos. Rebasan nuestras posibilidades porque hemos tenido muchas dificultades. Yo agradezco que hayamos podido tener la reunión, por poco y no teníamos esto, así es de que sean pacientes y por favor si no tienen audio y vuelvan a entrar y salir, porque también a veces no es una cuestión problemática de esta parte, sino que también analicen y a lo mejor no tienen buen internet o están con los datos, entonces sean empáticas por favor, Vanessa, y traten de apagar sus micrófonos. Diva, puse el video, ¿lo escuchaban? No. Comparte, ¿no? Ok, va. Sí. Pero sí viste que lo estaba transmitiendo, ¿no? Yo no he visto. Bueno, ahí te va. No se ve nada todavía, ¿eh? Enrique, no se ve. Ya. Human rights is
Geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Yeah, any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Mezclar que son manche. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Because we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro. Y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio.
Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras, él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Ahora que conocen un poquito más de esta historia, pues les voy a compartir lo que son estos 30 derechos que nada más vimos ahí a lo largo de las imágenes que iban y venían y que son necesarias de conocer para poder saber que todos nacemos libres e iguales. Todos tenemos a ser libres de discriminación. Tenemos derecho a la vida, a ser libres de la esclavitud
de la tortura, del derecho a ser reconocidas como personas ante la ley, del derecho a la igualdad ante la ley, a la reparación del daño, a ser libres de una detención arbitraria, el derecho a un juicio justo en caso de estarnos viendo en algún aprieto jurídico, en la presunción de la inocencia y los crímenes internacionales, el derecho a la privacidad, a la libertad de movimiento, porque han habido veces en donde se ha visto que, por ejemplo, aquí en Nayarit no podías transitar durante el día vestida de mujer porque no eras una mujer y eras remitida a los separos y a la cárcel y a las mazmorras por el hecho de faltar a la moral, ¿verdad? Esa es la libertad de movimiento, el derecho al asilo, ¿verdad? Lo que vivió Jazz, de no sentirse segura aquí y tener que irse a otro país para poder sobrevivir, el derecho a la nacionalidad, el derecho al matrimonio y a fundar una familia, el derecho a la propiedad, a la libertad de creencias, de religión y de conciencia, a la opinión y la expresión, la libertad de reunión y asociación, de agruparnos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver adelante cómo las mujeres no teníamos permitido hace mucho tiempo juntarnos y eso que hoy llaman chisme, no se podía juntarse y agruparse porque era conspiración contra lo patriarcal o podrían compartir conocimientos que pudieran derrocar la hegemonía masculina. Un breve curso sobre democracia, que a nadie nos cae mal, un derecho a la seguridad social, al trabajo, como ya lo vimos, al descanso y al tiempo libre, a un nivel de vida adecuado, a la educación, a una vida cultural, artística y científica, a un mundo libre y justo y a los deberes respecto a la comunidad, porque así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y por último, saber que estos derechos son inalienables. Esto quiere decir que nadie puede extrañarlos, nadie puede entrometerse en ellos o decidir de los derechos de una o de otra persona. Son inherentes. Pasamos, aquí les puse yo uno por uno para que luego los puedan revisar con calma o si a alguno les interesa ahondar, los pueden ampliar porque ya les puse también ahí abajo el link. Justamente en esta lámina pueden ver abajo el link de los derechos humanos respecto a la comunidad, a la población de mujeres trans. Y como mujeres, para mí es importante, pasamos a la siguiente lámina, por favor, hablar de que la Ley Suprema del Sistema Jurídico Mexicano fue promulgada un 5 de febrero de 1917 aquí en México por Venustiano Carranza en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro. Y esta constitución fue pionera en la incorporación de derechos sociales. En el siglo XIX ya había un empuje hacia lo estatal y dejó de ser algo lineal. En el siglo XX, el fascismo y el totalitarismo generaron un nuevo modelo a raíz de estas guerras que ya estamos viendo que fueron las que impulsaron a que nos coordináramos y que tuviéramos organización alrededor del mundo para que esas garantías ahora se dieran por medio de un tribunal constitucional garante. Esto tiene ese nombre porque era para asegurar la garantía de esos derechos y con ello alejándose del modelo francés como vimos en este video que venía perpetuándose desde que Napoleón quiso apoderarse del mundo, ¿verdad? Se adecuaron al modelo estadounidense, la soberanía estatal que viene tomando fuerza desde 1940, como lo vimos, que fue justamente en ese lapso que surge estas cartas y esta Declaración de los Derechos Humanos Universales, y es hasta 1970 en donde el derecho a la autodeterminación de los pueblos dan muestra del anticolonialismo, la segregación racial y sobre todo la opresión de las mujeres. Y con esto viene un instrumento de cambio desde el feminismo, en donde se hacen pactos internacionales, movilizaciones sociales en la aplicabilidad del ascenso
a ese autoritarismo y a ese totalitarismo en sus devenires. Y para ello, después de ver movimientos como el movimiento hippie o el movimiento justamente de feministas, surge la CEDAW en 1975, que significa una convención. Se reúnen en un comité para hacer esta convención, para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Y con ello se está en contra de la vulnerabilidad, la racialidad y la tortura. Es entonces que se hace también en 1994 la Convención de Belém do Pará, en donde se busca siempre la protección de los derechos de todas las trabajadoras migrantes y sus familias, la protección de la niñez, los derechos de las personas con discapacidad y para la protección de personas contra desapariciones forzadas, determinando que no podemos vivir incómodas toda la vida. Con este pasaje de esos derechos que se han ganado para la mujer, estamos hablando de una situación que es más extensa de exponerles hoy en día, pero que no es extraña, ¿verdad? Porque la mujer siempre ha sido relegada a las funciones del hogar, a los cuidados, a tareas que no tienen retribución, por las que no cobramos, ¿verdad? Porque somos las que estamos encargadas de la crianza, de llevar el sustento al hogar, ya no digamos los proveedores según son los hombres, pero que nosotras tenemos que ir al mandado, realizar la comida, planchar, o sea, a todo lo que los estereotipos nos han remitido durante la historia, y llega el momento en el que dicen, nosotras somos capaces en igualdad de condiciones, porque de lo que se trata todo esto, a partir de que los derechos evolucionaron, es de la igualdad. Entonces ese va a ser el principio rector de el eje que nos lleva hacia cuestionarnos también todo lo que significa la dignidad de ser mujeres. Pasamos a la siguiente lámina, que bueno, ya lo vimos alrededor del video y alrededor de lo que les he venido diciendo. Una breve historia les digo de cómo han ido década tras década cambiando las cosas, ¿no? Así hasta llegar a los 90s y principios del 2000, en donde la pobreza a nivel internacional es un escenario de precariedad urgente de combatir. No es una ficción el hecho de que las mujeres siempre hemos estado remitidas a estar sujetas, ¿no? De esa autonomía que los hombres ejercían sobre nosotras. Y pues como mujeres diversas todavía aún más, porque nosotras ni siquiera tenemos derecho a un empleo. Digamos, el derecho está, pero no nos lo dan. Como decía Jazz, un vivo ejemplo puede ser que, por ejemplo, yo acabo de terminar una maestría y con todo y maestría todo, trabajo me sobra. Trabajo tengo demasiado, pero remuneración, no tengo un trabajo fijo, remunerado, bien establecido, que esté de acuerdo con mis capacidades. Entonces ahí es donde vemos cómo era urgente combatir esa precarización, esa feminización de la pobreza que existía. Y con ello quiero dejar en claro que el derecho es una agenda progresista, o sea que es un instrumento para el cambio social, la democracia y la participación, como les decía, en igualdad de condiciones. Es hasta fines del siglo XX que se dan varias reformas y en México comienza a cambiar todo. Hoy en día hay una vinculación a esas normas y a partir desde 1982, el neoliberalismo genera desigualdad social en el Estado de Derecho y desde 1994 se comienzan a modificar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ciertas controversias constitucionales que son abstractos, esto quiere decir extractos o detalles nada más de párrafos o de adecuaciones, armonizaciones en las leyes y los tratados, en acuerdos y consejos de la judicatura para resolver desde distintos órganos, o sea, desde los 3 poderes del Estado, y así cambiar la narrativa con nuevas formas y normas políticas y jurídicas por su carácter supremo, que ahora son vinculantes. Lo que antes era
pues como una recomendación, como una sugerencia. Hoy ya tienen, a partir de 2008, con la Carta Magna, una carta que hay que se llama de San Francisco, en donde los conflictos y las resoluciones del sistema político mexicano se dan ante la Suprema Corte y mediante impugnaciones políticas entre los partidos y con varios amparos referentes a temáticas de derechos humanos. Me acuerdo que en la licenciatura me dejaron leer un libro de Daniel Cosío Villegas que se llama El Sistema Político Mexicano, y ahí podemos ver cómo diferentes partidos, y sobre todo cuando el PRI estuvo afianzado tanto y agarrado del poder, vemos todo cómo fue evolucionando hasta llegar a nuestros días. Y es así como llegamos al 2011, que fue fundamental para los derechos humanos a nivel internacional, pero sobre todo para nosotras como integrantes de la comunidad LGBT, como población, porque ahora ya no debemos llamar comunidad a esto que nos asocia y que nos agrupa. Hoy en día somos una población y ya no somos tratadas como minorías, ya somos grupos prioritarios. La reforma constitucional sobre derechos humanos de 2011 fue un cambio positivo como profundo en el funcionamiento del Estado mexicano, y se publicaron diversos cambios en esta Constitución mexicana. Se modificó el artículo 1, que fue reformado en sus párrafos 1 y 5 y adicionado con 2 párrafos, y el 2 y el 3, de tal forma que el artículo 1 nos dice, por ejemplo, que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución lo establezca. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán conforme a una Constitución con los tratados internacionales en materia de lo que favorece todo el tiempo a las personas, que eso va a venir siendo, más adelante se los voy a decir, es el principio pro persona. El artículo 1 nos dice que los principales ejes rectores generales son 4. La universalidad, apaguen sus micros por favor, la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. Y con ello los objetivos generales van a ser promover, proteger, respetar y garantizar estos derechos. Entonces, aquí es lo que vemos como más relevante, es que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, ya sea la policía, un servidor público, el personal médico, de educación, de poder judicial, del poder legislativo o de cualquier otro ámbito, tienen 4 obligaciones generales en materia de derechos humanos. Entonces, estas obligaciones, para entrar de lleno en lo que significa promover, es sensibilizar socialmente, es decir, socializar y adoptar las medidas encaminadas a lograr una cultura de paz, que es lo que les decía anteriormente, basada en los derechos humanos a través de cambios en la conciencia pública. Es esto que a raíz de la educación tratamos de hacer, ¿no? Cambiar ese chip arcaico de cómo se veían las cosas antes y cómo adecuarlas al presente. Respetar se refiere a que las autoridades se abstengan de llevar a cabo acciones que vulneren los derechos y en paralelo que no impidan o obstaculicen el goce de los derechos humanos a todas las personas, porque ese derecho es expedito. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que es exigible de inmediato, cualquiera que sea su naturaleza. En lo que respecta a proteger, esto se refiere a la obligación que impone el Estado al deber de asegurar que las personas no sufran violaciones de derechos cometidas por las autoridades o por algún particular. Y garantizar los derechos humanos, el Estado debe adoptar medidas que creen las condiciones necesarias para el goce efectivo de los derechos, y no solo que permitan mantener un determinado grado de realización de los derechos, sino también aquellas encaminadas a mejorar dicha realización en conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en términos de lo que la ley establezca. Les decía yo que los grupos de atención prioritaria ahora son llamados así porque somos personas en las que debido a la desigualdad estructural enfrentamos discriminación, exclusión, maltrato, abuso y todo lo que significa el hecho de estar siempre en constante vejación de estos derechos, ¿verdad? Las mujeres, los niños, las personas afrodescendientes, las personas víctimas de discapacidad, migrantes, sujetas de protección internacional, como el exilio que está viviendo la compañera, las jóvenes porque tienen otras necesidades, las minorías religiosas, personas con otra identidad, ¿verdad? Entonces, también las personas de la diversidad, ¿verdad? Que es lo que nos atañe aquí, específicamente a nosotras, las personas trans y no binarias, porque por consecuencia tenemos que ver el panorama desde otra visión. La siguiente lámina, por favor. Entonces, hablando de la cuestión del feminismo, ¿verdad? Sobre todo con un enfoque trans, es decir, el transfeminismo, es necesario incidir en todos los ámbitos de las relaciones interpersonales de la sociedad. Identificar la importancia de integrar un análisis de género interseccional y diferencial con respecto a otras mujeres, porque nosotras, como mujeres diversas, desde el cuerpo que vivimos, proviene un cambio. Y ese cambio es la deconstrucción de lo que conocemos como género, que no es más que el conjunto de creencias, rasgos personales, actitudes, valores, conductas y actividades que diferencian a hombres y mujeres en sentimientos a través de un proceso de construcción social que tienen varias características en donde el objetivo es lograr esa igualdad que les hablaba. Porque esas categorías de género surgen de la necesidad de evidenciar el determinismo biológico que antes marcaba simbólicamente la vida de las mujeres y los hombres desde el carácter sociocultural en la construcción de una identidad. Y el desarrollo de esa persona dependía entonces de todos estos estereotipos que les hablaba y los roles atribuidos naturalmente o ya normalizados y la condición de género de acuerdo a ciertos cuerpos en situación que provocaban desigualdad y asimetrías en las relaciones de poder. Actualmente todavía, ¿verdad? Porque todas esas acciones conllevan a una violencia estructural de subordinación y opresión respecto al sexo, que entendemos como hombre y mujer desde el binario, o al género que entendemos como femenino o masculino, y todas sus variantes, porque desde la vulnerabilidad surge esta desigualdad. Hay limitantes en las oportunidades y se determina un enfoque diferencial interseccional, como les decía anteriormente, que tiene que ver con quién eres, a qué sexo perteneces, con qué género te identificas como cuerpo disidente respecto a todo lo que significa también la raza, la discapacidad, tu situación económica, tu religión, tu nacionalidad, tu etnia, tu orientación sexual, o a veces un conjunto de todas juntas que se mezclan y entonces te van restando posibilidades para poder acceder a los mismos derechos que todo mundo tiene en una desventaja social. En una cultura jurídica, que es también lo que nos atañe aquí, formalista, en donde el artículo 1 de los derechos humanos asegura una guía para la vida y en su párrafo 3 nos dice procurar nuestra seguridad. Entonces, a partir de 2011, ¿verdad? Porque ahora, después de más de 10 años de esa reforma, hay una transición democrática mediante los derechos que se da como un paradigma, ¿verdad? Cada que hay un cambio en las ciencias, hay un cambio en la narrativa que le da una legitimidad, una impugnación ahora a los conflictos, y así empieza a cambiar el derecho en México. Entonces, mediante la práctica jurisdiccional de 2011, se marca un antes y un después de la protección de la función de los derechos humanos y se establece un puente entre el pasado, entre esas ideas arcaicas y la apertura de estos tratados internacionales de los cuales México es parte
y que ahora obtuvieron una obligatoriedad en su aplicación. Entonces ahora se apuesta porque los derechos internacionales tengan esa globalización haciendo espejo con todos los avances que se dan respecto a la armonización y la interpretación de la visión internacional que se tiene de todo esto. En esta cuestión también tenemos que dejar en claro que hoy en día hay un diseño institucional menos formalista y una nueva cultura de la educación en cuanto a legislación, en donde se le da la principal prioridad a la dignidad en los planes de nuestras vidas, porque la dignidad humana es el principio rector supremo y sustento de los derechos humanos, hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Así es que vimos todo este pasaje de cómo a través de convenciones como la de Viena sobre el derecho de los tratados, porque protegen esos mismos tratados a que sean celebrados por escrito, en donde estos estados están obligados a llevar los acuerdos, y existe una corte internacional que también ha pugnado y ha penalizado, por ejemplo, al Estado mexicano con varias sentencias y varias cuestiones, porque también ellos están vigilados desde arriba de pensar que de verdad lleven a cabo esa protección hacia todas las personas, en donde cuando hay omisiones tienen que ser reportadas, pero si no lo dices, nadie lo sabe, ¿verdad? Entonces tenemos por eso que ser nosotras, nuestras mismas abogadas, ¿verdad? Nos tenemos que volver diestras en estas materias para poder luchar por nuestros derechos, porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Para todo esto, en todos estos avances a nivel internacional y en materia legal, también hicieron, así como las mujeres se agruparon en la CEDAW, una convención de la cual surgen los principios de Yogyakarta. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y esos derechos vienen a ser justamente la agrupación de todo lo que venían siendo los derechos humanos, pero ahora vistos para defender a las personas de acuerdo a su orientación sexual y su identidad de género. Y entonces agrupan también una serie de 29 principios que conforman los principios de Yogyakarta, casi 30 también, igual que los derechos humanos, pero aquí yo les agrupé nada más los que tienen que ver justamente más allá de lo que significaba una cuestión encaminada o enfocada a lo que nos atañe, que es nuestra identidad, el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, la represión de la libertad de expresión y de reunión, por ejemplo, lo que les decía, que no nos dejaban transitar libremente, los abusos médicos, las violencias y otras formas de violencia basadas en el género, por la expresión, como nos decía Jazz, porque también si por más que tuvieras una expresión de género muy femenina, te podían decir, ay, no hables porque eres hombre, o porque hablas como hombre, o porque hablas grave, y te discriminan y no te dan un trabajo. Esa discriminación en el trabajo, en la salud, el derecho a todos los derechos básicos elementales, como lo es la educación. Y sin educación no puedes tener entonces luego acceso a una vivienda digna o a la justicia. Entonces, todas esas limitantes fueron tratadas aquí y se expusieron con ejecuciones extrajudiciales para tener nosotras con los pelos de la burra en la mano, cómo defendernos a nivel internacional. Entonces, también aquí les puse el link en esta ya les compartí la presentación por el grupo de WhatsApp, pero aquí están los links también para que accedan también a conocer los principios de Yogyakarta, que se me hace muy esencial que los conozcan y que sepan de ellos, y que a pesar de que sabemos de ellos, a lo mejor intuitivamente, están escritos y son estipulados como una norma de las reglas y los marcos jurídicos internacionales. Y para terminar, vamos a seguir con la siguiente lámina, por favor, Enrique. Ya a partir de 2019, a partir de 3 reuniones de la Suprema Corte, tenemos el progreso de la situación jurídica en un protocolo homologado
y los fiscales ahora deben desarrollarlos incluso aun cuando haya negativas, porque ya sabemos los procedimientos penales a lo largo de nuestra historia. Hemos vivido las peores pandemias. Para nosotros, las personas de la diversidad, se incrementan las violencias. Vivimos lo que son los crímenes de odio, las terapias de conversión, la discriminación constante desde el momento en que decidimos ser diferentes a lo que las normas establecen, ¿verdad? Por los convencionalismos sociales y el mandato social, al acoso, a la violencia de género, pero con esa diferenciación de cómo vive una mujer la misoginia o el maltrato y la subordinación, pero que para nosotras debemos imprimirle el factor mortal de la transfobia y todo lo que nos remite a estar siempre vistas como apestadas, como alguien degenerado, como todo lo que veníamos viendo anteriormente, y que ya todo eso tenemos cómo fundamentar y cómo defendernos para decir, momento, yo tengo derechos y usted no puede vulnerarlos ni discriminarme. Todas las fobias que hemos tenido que luchar a través del tiempo. Y pues bueno, nos decía un relator de la ONU, que tiene por nombre Severoli, nos dice que la realidad institucional, para que cambie, debe de tener una capacitación en derechos humanos, y esto proporcionaría una mejora institucional y una protección integral. Con esto se crean también las posibilidades de albergues, de testigos protegidos, de medidas cautelares, la previsión y la prevención de riesgos y todo un plan de protección hacia lo colectivo o a una persona, porque hay todavía una fiscalía especializada en delitos cometidos por la libertad de expresión para personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas, que al final de cuentas nosotras como mujeres trans, también por nuestra actividad, al denunciar esas carencias que el Estado no nos proporciona en cuanto a seguridad y protección, y no nos brindan toda esa seguridad, estamos expuestas. Entonces, al exponerlas, nos pone en la mira del tiro de muerte, porque no existe un protocolo para nosotras, ¿no? Ni para los defensores de derechos humanos, ni para las personas que son periodistas, están apenas agrupándose y viendo desde derechos humanos hacer un consejo. Y eso se debería hacer como obligatorio y no protocolario ante la fiscalía y la solución de todas las controversias que siempre ocurren, porque nos exponemos a estar siempre en constante, como poniendo el dedo en la llaga acerca de la corrupción y de todos los temas que hemos visto que como activistas también los ambientalistas han vivido, y cuántas personas no han muerto, ¿verdad? Y estas desapariciones que hay en defensa de la tierra, en donde México es ahora considerado el país más violento de América Latina contra los periodistas, y pues ante esto tenemos que tomar acciones contundentes. Varias sentencias han logrado cambiar el panorama, pero nos ha costado mucha sangre. Y todo esto ha logrado que implementemos la perspectiva de género. Eso se llama perspectiva de género. Poner en la mesa, sobre la mesa, el tema de que como mujeres tenemos muchas desventajas, pero nosotras como mujeres diversas, desde el transfeminismo tenemos que decir que todavía vivimos peores condiciones, para diferenciar el por qué las mujeres hemos sido el centro de ataque de violencias sexuales, en una radiografía de cómo es México, con todo su machismo, ¿verdad? En donde no nos podíamos ni siquiera reunir, como les dije, manifestarnos, mucho menos. El derecho al voto, a votar y ser votadas, porque también podíamos tener acceso a ser quienes gobernáramos, ¿no? Entonces, esa violación de nuestra integridad, a partir de esa naturalización perpetua de lo que creemos que era, no, pues es que tú no laves los trastes, ¿no? Cualquiera puede ayudar en la casa. Esa división sexual del trabajo, ¿no? Y de los cuerpos, en una historia de represión sexual y diferenciación basada en los estereotipos que les dije, en un sometimiento que es la subordinación y la opresión de nosotras. Y con esto quiero dejar en claro que hablar de esto respecto a las mujeres,
nos hermana con las minorías, ¿no? Entonces, siendo mujeres y aparte parte de esas mal llamadas minorías por la diversidad sexual, ¿no? Somos todavía minimizadas más y desvalorizadas mucho más en otras proporciones, en otras potencias. Y con esto nos restan posibilidades, como les dije, los accesos de los derechos básicos elementales, y justamente todo eso es desigualdad y discriminación. Todo el mundo tenemos derecho a expresarnos y una libertad de culto o de creencias, pero existen también sesgos y vacíos legales, los prejuicios, el conservadurismo, la pseudociencia, argumentaciones teológicas y organizaciones de grupos antiderechos con alianzas políticas y empresas que lo que buscan es un retroceso cuando todo el mundo va a la vanguardia de ideas que buscan la igualdad de género, la educación sexual integral, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho al aborto, que nos hermana con el feminismo desde el derecho a poder hacer lo que queramos de nuestro cuerpo. Y con ello estoy hablando de esa feminización que también de repente nosotras pasamos para poder adaptarnos a las formas, ¿verdad?, que deseamos y que queremos lograr, por el derecho a decidir, sobre todo, y sobre todo al reconocimiento en la diversidad sexual. Y es un delito contra una persona o un grupo de personas en las que la víctima intencionalmente sea seleccionada por la causal del odio por orientación sexual e identidad de género. También agrupándose aquí los factores interseccionales que muchas veces también nos afectan porque te discriminan por ser de un pueblo originario, por tener cierta nacionalidad, cierto color de piel y una conjugación de todas que puede terminar en un crimen en donde el odio y la hazaña son las principales características y un 60% de los crímenes cometidos contra las disidencias sexuales es justamente perpetrado contra las trabajadoras sexuales, mujeres trans. Quien no conoce su historia, como se los dije, está condenado a repetirla. Por eso tenemos que hacer protocolos especializados, debemos voltear al pasado con respecto a los marcos normativos arcaicos y llamar a los asesinatos de nuestras compañeras trans, transfeminicidio, con su debido proceso a implementar ante las fiscalías especializadas en materia de diversidad sexual, capacitaciones permanentes para sentenciar y aplicar las causales agravantes y unidades de género a través de reglas y leyes como protocolos especializados en un comité consultivo de organizaciones colectivas de derechos humanos, como lo que estamos haciendo ahora para poder visibilizar lo que es las diferencias que hay para nosotras en el cupo laboral a nivel nacional, para incentivar la no discriminación y sobre todo prevenir y establecer sanciones más severas a cualquier acto de discriminación, para poder comprender la diferencia como fundamento de igualdad. Porque son, por ejemplo, ese juego que les decía de una y de otra de las formas de discriminación a través de la interseccionalidad, condiciones distintas de hecho cuando somos diferentes, porque esas diferencias no se pueden cambiar y juegan en nuestra contra y son usadas por los demás para impedirnos llegar a tener esos derechos. No se necesita ser la causa para defenderla, no necesitas ser homosexual o transexual para saber todas estas diferencias. En un entorno en el que para poder vivir en paz en sociedad, debes de ser empático. Debemos de crear alianzas y unirnos para poder crear estrategias que nos ayuden a lograr los objetivos como el que nos tiene aquí hoy en día. Capacitarnos para luchar hasta conseguir un porcentaje mínimo y asegurar trabajo para un mayor número de personas trans y no binarias. Comenzar a arropar esas otras identidades desde el respeto, porque he visto mucha ignorancia con respecto a lo no binario. Y para mí es importante arroparles y decir que así como nosotras algún día fuimos tratadas como enfermas, nosotras debemos de entender y de saber que hay un proceso para toda persona en la cual a lo mejor te identificas con un género fluido, en el cual no sabes un día cómo sentirte y eres una, eres otra y estás indecisa. Entonces, ese principio de igualdad en el escenario internacional establece que somos libres e iguales en derechos como toda ciudadana perteneciente a un Estado. Y ya sabemos que ríos de sangre se han derramado en el camino y hemos perdido a miles de hermanas.
Para cerrar, solamente me gustaría decirles que el día de mañana, por el bien de las que vienen detrás y sobre todo por las que hemos logrado sobrevivir y llegamos a una edad adulta, logremos cambiar el panorama y que nunca más tengamos que voltear hacia abajo para cuando se trate de darle la mano a una amiga, a una hermana y levantarla porque se ha caído. Que solamente esa sea la forma en la cual tengamos que voltear hacia abajo nuestra mirada y no para reconocerles en una plancha en la morgue. Muchas gracias por su atención. Con esto vamos a dar por finalizada nuestra capacitación del día de hoy. Creo que si tienen alguna pregunta, alguna intervención, podríamos hacerla rápido para no quitarles más tiempo. Tuvimos muchos retrasos, pero les escucho con atención. Ay, muchas gracias, Osiris. Más claro que ni el agua. Muy linda ponencia, Diva. Mis respetos para ti. Eres digna de mi admiración. Ay, qué lindas, ¿no? Ya saben ustedes que tienen aquí conmigo el principio rector de todo esto. Yo siempre he sido consciente de que todas las capacitaciones y todo el expertise que una persona llega a tener con respecto a ciertos temas se debe de propagar. Lo debes de así como una semilla ir sembrando y tener un campo entero, porque pudiendo ser un solo árbol, puedes tener todo un bosque. Y a mí me gusta mucho que ustedes sean una especie de mi batallón, como les dije. En el video lo vieron ustedes que los héroes y las heroínas de todo esto, cualquiera de ustedes. Y yo estoy más que complacida de haberles compartido un poco del conocimiento que yo tenga. Y vamos a estar viendo intervenciones maravillosas con mi compañera Jocelyn Aguilar y también con la compañera, la doctora Jonas Larios, y obviamente más con Jazz Bustamante. Espero haber sido puntual. En tan poco tiempo no se pueden resumir siglos de historia, pero quiero que luego puedan ver ese video con tiempo, con conciencia, a lo mejor ponerle pausa e investigar quién era quién era el otro, qué pasó aquí, quién fue Eleanor Roosevelt, quién fue Ciro el Grande, y todas esas cosas que han venido a ser la historia de los derechos humanos hasta llegar al día de hoy. ¿Quién quiere más participar? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues hermana, muy bonita, muy clara. Yo desconocí algunas cosas que ahorita ya confirmé más de los principios de Yodakate, que son 29, ya apunté los que realmente nos compete a nosotras como población trans para poder ya empezar a calvitear con las autoridades en el momento de presentar este nuevo formato de la ley de inclusión laboral trans y no binaria. Es muy importante estar muy bien empoderadas en materia de historia, porque los políticos de una manera u otra buscan la manera de cómo perjudicar los avances, ¿no? Yo siempre lo he dicho, creo que la educación es necesaria y es básica. Muchas felicidades, hermana. Excelente exponencia. Mil bendiciones. Gracias, mi amor. Riesa, ¿querías participar? Ay, prende el audio, mi amor. Tienes apagado el micrófono. ¿Listo? Ya. Ok, te digo, estaba ocupada trabajando aquí en mi casa, pero estuve atenta a la charla y sí hay mucho que aprender, hay mucho que indagar también.
respecto a todos los derechos, ¿no? Como dices tú, que estamos buscando esto, realizando el otro. Creo que todas tenemos que hacer nuestra propia lucha de hacer la visibilidad trans en cada uno de los estados y verificar que todo sea, pues, legal y que trascienda, ¿no? Claro que sí. ¿Quién es Galaxy S21? Ay, qué hermosa. Wow, qué temazo. Dime, me mueve mucho y más cuando dices que no debemos de dejar a nuestras compañeras que mueran y así honrarlas y reconocerlas. Sigamos esta lucha que iniciaron nuestras líderes trans hace ya más de 45 años y hoy estamos en el tiempo indicado para hacer algo, dejar huella. Gracias a nuestras líderes naturales, en especial a ti, Diva, y Ana Karen, mujeres chingonas. Muchas gracias. Creo que eres Maffer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que no venía ahí tu nombre y vi que dice Gala. Muy bien, participa, por favor. ¿Quién eres, María Aurora? $0000, ¿quién es? ¿Qué es la clave de la reunión? Te escuchamos. ¿Sí? Ah, eres Alexa. Ahí ya no te oyes, mi amor. Acércate ahí te oímos. Apaguen sus micros las demás, por favor. Apaguen las demás, por favor. No te oyes, mi Alexa. No te oyes. No te oyes, mi Alexa. No, no se oye. No, me escucho, me oyó. Ahí. Ya le apagaste. No, hay problemas de audio. Bueno, ya no las vamos a entretener más porque ya fueron 3 largas horas de haber estado aquí. Si se restablece tu audio. Hoy fue un día muy complicado, chicas. Quiero yo que ya terminemos la grabación ante Facebook de la coalición y ahorita les voy a contar. ¿Podemos dar por terminada la grabación? Enrique, por favor. Listo, está cerrada la transmisión y la pregunta es, ¿también cierro la grabación y ya platicamos fuera del aire? Sí, claro, como estoy con mis líderes, para poderles explicar lo que ocurrió. Vale, solamente ayúdame a despedir. Ok, la otra ya llegó al final. Pues vamos, ¿ya despide la reunión? Ya estamos. Muy bien. Yo les agradezco muchísimo. Siendo las 2 horas con 44 minutos, hora de Ontario, Canadá. Y siendo la 1 p.m. ¿Qué hora es allá en México? ¿Qué horas tienen? Es la 1, ¿no? La 1 con 45. Es cuarto para la... 1:45. 1:45 y en Ontario, y en Nayarit, ¿qué horas son? 12:45. Las 12:45 damos por culminada esta primera etapa de capacitación a las chicas, las reinas chulas, las potrancas, las compañeras, compañeres de la Coalición Mexicana LGBTI+, impartido para líderes comunitarias o comunitarios y líderes de sus organizaciones políticas, sociales, de activismos, en este módulo de autoempleo y el impartido por Jazz Bustamante y el módulo de la compañera Diva Cassandra Manjarres sobre los aspectos jurídicos de los derechos humanos.
sin más preámbulo, que no va a haber reconocimiento, hablando de luego se entrega un diploma, pero qué mejor reconocimiento que la gratitud de las compañeras y ser parte de este proyecto. Les esperamos en el próximo módulo que será dentro de una semana, querida. Sí. Donde será impartido por la compañera Jocelyn Aguilar, si no mal recuerdo. Sí, los 2 módulos. Y les estaremos por aquí, por todos los canales de comunicación de la coalición y redes sociales avisando días previos de cuáles serán. Sin más preámbulo, nos despedimos. Le voy a dar la palabra a mi compañera Diva también para que se despida. Yo muy agradecida por la oportunidad, compañeras, compañeros, y nos vemos pronto. Muchas gracias por todo. A nuestro equipo de comunicación. También agradecemos a comunicación, Enrique, en los controles. Y a las compañeras Jocelyn Aguilar y a la compañera, la doctora Jonás Larios, que son del equipo de capacitación. Menos a Jos porque ni siquiera puso la cámara, ella no. Aquí ha estado. Muchas gracias por todo, a María Aurora, sobre todo nuestra cosecretaria, que también estuvo al pendiente de salvar esta reunión porque no teníamos cómo conectarnos. Gracias. Que estén muy bien, síganos en redes sociales, estoy como Jazz Bustamante, síganme en OnlyFans también, en TikTok y en todas las redes sociales. Vengan a comer popchu. Ya corten, por favor, y ya ahorita seguimos